Buenos días, amados hermanos, amigos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios inunde sus hogares y sus familias. Estamos acá con la misión de impartir un consejo de la palabra del Señor. Agradecemos a la Iglesia Plenitud en Cristo, sus pastores, por la oportunidad. Ellos también les hacen llegar un saludo cordial a cada uno de ustedes. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de la comunión íntima con Dios en esta mañana. Y vamos a ir al Salmo 73, salmo muy conocido por todos ustedes. Un salmo del cual se ha hablado mucho. Pero la palabra de Dios es viva, es dinámica y se renueva cada día. Siempre Dios está dándonos nuevas lecciones a través de su palabra. Y de este Salmo 73 vamos a leer el verso 28 únicamente. Usted en su casa puede leerlo completo, puede investigar, escudriñar. Vamos a leer el verso 28 del Salmo 73 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Dios de misericordia, Dios de gracia y de verdad, estamos agradecidos de ti por tu multiforme misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias por este nuevo día que nos concedes, gracias por nuestra familia, gracias por la iglesia, gracias por cada hermano. Te damos en esta mañana, en este momento que vamos a compartir unos minutos de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría, que podamos hablar con sencillez para que podamos hacernos entender. Tu palabra es viva y eficaz y hace la obra para la cual tú la has enviado. Recibe, Señor, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de la comunión íntima con Dios en esta mañana. Y tomé este salmo por la lección tan hermosa que está desarrollada a lo largo de sus 28 versos. Hace unos meses atrás se enseñaba en la escuela de formación bíblica acerca de los salmos y de las maravillosas lecciones que podemos extraer de ellos. Y en esta mañana nos vamos a detener unos breves minutos acá en el Salmo 73 y en Asaf, su autor, quien fue un adorador y músico principal durante el reinado de David, extendiéndose hasta su hijo Salomón. A Asaf se le atribuyen por lo menos la autoría de 12 salmos. Asaf también participó en eventos trascendentales para el pueblo hebreo, como lo fue el retorno del arca del pacto de Dios que había sido tomada por los filisteos. Ese momento histórico, trascendental, en que el arca es devuelta a Jerusalén. Asaf participa allí en primera persona. Participó también Asaf en la distribución de los músicos y cantores para aquel primer templo que estaba en el corazón de David y que fue concretado a través de Salomón. Asaf estaba allí presente en cada uno de esos eventos. En fin, fue un adorador, un músico, un líder, como usted lo desee llamar, muy reconocido para aquella época, para aquel tiempo, para aquel momento. John Maxwell es un hombre que ha escrito mucho acerca del liderazgo. Él tiene una máxima, tiene una premisa que es la siguiente:
Él sostiene que todo avanza y crece o retrocede y cae por causa del liderazgo que se ejerza en cualquier ámbito, sea político, sea empresarial, sea laboral o en la vida misma. Todo avanza o retrocede por causa del liderazgo, dice Maxwell. Y sabe usted que la vida cristiana también tiene una premisa. La vida cristiana, nuestra vida como creyentes, también tiene una máxima. Y es que el éxito de ella o el fracaso de ella va a estar determinada por nuestra comunión con Dios, por nuestra relación con Él. Dios desea tener comunión contigo. Dios desea tener comunión conmigo. Comunión, cosas en común, cosas que compartir, cosas que escuchar, cosas que decir, cosas que comprender. ¿Tendrá Dios algo que decirnos que usted y yo necesitamos escuchar? ¿Tendrá Dios formas de hacernos comprender su voluntad que usted y yo necesitamos recibirlas? Es importante la comunión con Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo hace para tener comunión con Él, para tener cosas en común con el hombre. Si usted lee acerca de la creación, puede darse cuenta que cuando Dios crea al hombre, ocurre algo especial que no se dio con el resto de la creación. Cuando Dios va a crear al hombre, Dios hace una pausa. Y aquí yo pensando un poco, quizá Dios diría, no lo voy a hacer como hice a León. No lo voy a crear como creé al águila. Lo voy a crear especial, lo voy a crear diferente. Voy a crearlo a imagen y semejanza nuestra, decía Dios. Tendrá una conciencia, tendrá entendimiento, podrá tener comunión conmigo y yo comunión con Él. Sabrá que yo soy su creador. Con esa intención Dios creó al hombre. Y de aquel polvo de la tierra, de aquel barro, Dios sopló aliento de vida al hombre. Puso su aliento en aquel cuerpo formado del barro para tener comunión con aquel hombre. Aquella comunión se perdió en el huerto del Edén, pero fue recuperada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Hoy tú y yo podemos tener comunión con Dios. Podemos tener cosas en común con Él. Podemos escucharle a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de un canto. Dios puede hablar a nuestras vidas. Dios puede guiarnos, Dios puede dirigirnos, tiene formas para hacerlo. Pero eso se logra, se consigue teniendo comunión con Dios. Recuerdo que en una ocasión alguien me dijo, todo inicia con la comunión con Dios. Qué verdad tan importante. Qué importante es esa comunión. Ella va a determinar nuestra actitud. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Su respuesta fue, tuve miedo, me escondí. Porque la comunión estaba rota, estaba deshecha. Pero también
nuestra comunión con Dios va a determinar nuestra relación para con los que nos rodean. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, en tu hogar, en tu vecindario. Tu comunión con Dios, mi comunión con Dios va a determinar mi relación con los demás. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste. Muestras de que esa comunión ya no era la más idónea, no era la más importante para Adán en aquel momento. Pero, hermano querido, hoy para ti y para mí, la comunión con Dios debe ser primordial, debe ser prioritaria. Mire, de pronto podemos pasar tiempo sin ver a un familiar, sin hablar con un ser querido o con un amigo. Quizás la situación del país nos ha llevado a experimentar esto. La cuarentena se ha unido y nos ha llevado a experimentar esto, a tener tiempo sin ver, sin hablar con un familiar, un ser querido, un amigo, como dije antes. Pero con Dios no debería pasar. Con Dios no debería ser así. Eso deberíamos mantenerlo porque Dios está cercano a nosotros. Dios está cercano a nuestras vidas. Dios quiere tener comunión contigo y conmigo. Asaf, el Salmo 73, inicia diciendo que Dios es bueno para con Israel y para con los limpios de corazón. Y yo creo que esta es una declaración que todos podemos sostenerla hasta el día de hoy. Que Dios ha sido bueno. Dios es bueno, ha sido bueno con todos nosotros. Contigo que me escuchas, Dios ha sido bueno. Dios te ha bendecido, Dios te ha guardado, Dios te ha sostenido, Dios te ha ayudado. Y estoy seguro que en los momentos más difíciles de tu vida que te ha tocado atravesar, Dios ha estado allí presente. Así que podemos decir que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno. Pero después de esa declaración, Asaf pareciera alertarnos contándonos su propio testimonio acerca de las implicaciones, acerca de las consecuencias, acerca de los síntomas cuando ya la comunión con Dios no es la misma. Y pareciera darnos un testimonio para alertarnos, diciéndonos: cuiden su comunión con Dios. Manténgala siempre presente, no la descuiden. Estén siempre vigilantes de su comunión con Dios, porque en cuanto a mí casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y comienza a hablar Asaf de los síntomas, de lo que se comienza a sentir cuando ya la comunión con Dios no es la misma. Y entre ellas podemos enumerar: lo primero, se desvía la mirada del autor y consumador de la fe. Asaf dijo: tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Cuando la comunión con Dios no es la misma, es fácil desviar la mirada del autor y consumador de la fe tras otras cosas que no traerán bendición, que no traerán crecimiento a nuestras vidas. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto te daré. Le muestra, tratando de desviar su mirada, de desviar su atención del propósito que Jesús tenía. Y eso mismo tratará
Satanás de hacer en este tiempo contigo y conmigo si descuidamos nuestra comunión con Dios, si descuidamos las cosas en común que deberíamos tener con Dios. Tratará de hacer lo mismo, de desviar nuestra mirada, de desviar nuestra atención. Lo hizo con Asaf. Desvié mi mirada viendo la prosperidad de los que me rodeaban, viendo la prosperidad de los impíos. El primer síntoma, desviar la mirada del autor y consumador de la fe. Como segundo síntoma, Asaf dice, tuve envidia. Comienzan a aflorar las obras de la carne. Como segundo síntoma. Porque aquella naturaleza que estaba sometida, que estaba doblegada al pecado, ahora ya no está sujeta, sino que comienza a manifestarse. Aquella naturaleza que antes estaba dominada, ahora comienza a revelarse porque no hay una comunión idónea. Y Asaf dice, comencé a sentir envidia, comenzó a embargarme ese mortal veneno. Comencé a ver cómo prosperaban los otros, los que no temen a Dios, los que no aman a Dios. Comencé a poner mi mirada allí y eso comenzó a envenenarme por dentro, comenzó a llenarme de envidia. Comenzaron a aflorar las obras de la carne en aquel hombre. Como tercer aspecto, se comienzan a tener apreciaciones incorrectas. En el verso 4, Asaf dice que los impíos no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales. La soberbia los corona. Logran con creces los antojos del corazón. Pareciera que hay una distorsión, hay una apreciación incorrecta de lo que es la realidad de la vida, de la impiedad, del pecado, de sus consecuencias. Porque los impíos sufren por causa de su impiedad. Los impíos son castigados por causa de su pecado. Pero cuando no hay una comunión adecuada con Dios, las apreciaciones incorrectas comienzan a aparecer. Cuarto punto, pudiésemos decir, se nubla el entendimiento. Asaf decía, tan torpe era yo que no entendía. Verso 22, era como una bestia delante de ti. Se nubla el entendimiento por causa de la falta de comunión con Dios. Se menosprecia el consejo, se menosprecia la sabiduría. Lo que se dice para nuestro bien, ahora lo tomamos a mal. Y tenemos un ejemplo en el rey David cuando se acercó a aquella mujer llamada Betsabé, como su entendimiento fue nublado, fue embotado, como comenzó a tener apreciaciones incorrectas, cómo comenzaron a manifestarse en aquel hombre los frutos de la carne, cómo desvió la mirada de aquel Dios que lo había tomado del pastizal con las ovejas y lo había puesto ahora como rey. Se olvidó David de todas estas cosas por causa de que aquella comunión con Dios ya no era igual. Qué importante es la comunión con Dios. Dios desea tener comunión contigo. Dios desea que te comuniques con Él. Cuando yo llego del trabajo, normalmente 8 horas ausente de la casa, quizás 10, la niña pequeña sale corriendo. Cuando llego papá y me abraza, me besa, me pregunta cómo me fue en el trabajo, quiere que le cuente, quiere que le hable, que le diga, quiere tener comunión conmigo. Imagínese el Padre que está en los cielos, anhelando tener comunión con usted y conmigo. Cuanto más nosotros
deberíamos anhelar tener comunión con ese Padre maravilloso. Y Asaf estaba allí batallando con esa lucha interior, con aquel entendimiento nublado, con una apreciación distorsionada de la realidad, con el fruto o la obra, de la carne allí revolviéndose en su interior. Y la solución fue entrar al santuario. Verso 17. Hasta que entrando al santuario de Dios, comprendí. Cuando entró al santuario, aquel lugar, pudiera ser el templo, pudiera haber sido el templo, pudiera haber sido aquella tienda donde estaba el arca y la presencia de Dios se manifestaba. Allí acudió Asaf, quizás se postró de rodillas, comenzó a clamar, a pedir, pero lo cierto es que estando allí en el santuario de Dios, comprendió, volvió el entendimiento, volvieron las apreciaciones adecuadas a tomar forma en su mente. Su visión espiritual comenzó a aclararse. Comenzó a poner la mirada donde nunca debió haberla desviado. Y comenzó a fortalecerse en su hombre interior. La solución era entrar en el santuario. Cuando Asaf entró en aquel santuario, comprendió el fin de aquellos que no aman a Dios, de aquellos que no temen a Dios. Comenzó nuevamente a tomar valor, a tomar sentido la vida de adorador, de hombre de Dios, de hombre de servicio. Comenzó nuevamente a aclararse el valor de lo que es servir a Dios. Y dijo en el verso 28, por cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. Es el bien. Queremos el bien para nuestra vida, queremos el bien para nuestra familia, queremos el bien para nuestra nación. Vamos a acercarnos a Dios. El acercarnos a Dios será el bien. Traerá bendición a nuestra vida, traerá bendición a nuestra familia, traerá bendición a nuestra tierra, traerá bendición a nuestros hijos,